Seguimos analizando este tema junto a Carlos Morales, que es periodista en Bolivia, y estamos conectados ya desde Argentina. Te saludamos, Carlos, Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Belén? Un gusto escucharlos y participar, por supuesto, del programa, tratando de ver cuáles son las claves de la situación en Bolivia. Estamos ya arrancando esta campaña electoral tan difícil, tan crítica para Bolivia, en medio de esta pandemia con más de 120.000 infectados, más de 7.000 fallecidos, un momento realmente muy difícil para Bolivia. Y como bien ha dicho el resumen, un momento también bastante difícil para el expresidente Evo Morales, que ha recibido dos reveses, digamos, judiciales muy importantes para lo que eran sus aspiraciones políticas en el marco de la situación de crisis política que también vive Bolivia, ¿no? Crisis política, crisis sanitaria. Se había corrido la fecha ya de las elecciones. ¿Existe esa posibilidad nuevamente o no? ¿Está completamente fijada esa fecha debido a la situación que están atravesando también con respecto a la crisis sanitaria? No, ya es definitiva la fecha, Pablo, porque el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que no va a haber ningún cambio más y de hecho una parte de los acuerdos políticos que se establecieron con el MAS para levantar toda la ola de bloqueos que hubo hace unas semanas atrás tenía que ver con el compromiso del Tribunal Supremo Electoral de que no se vuelva a modificar, y se había modificado dos veces la fecha para las elecciones, con motivos obviamente directamente relacionados con la crisis sanitaria, por el incremento tan exponencial que ha tenido la pandemia del coronavirus aquí en nuestro país. Así que estamos ya encaminados todos los bolivianos para decidir justamente el próximo 18 de octubre quién va a conducir los destinos del país. Hay que tener en cuenta que es una elección general, no solamente para presidente y vicepresidente, sino también diputados y senadores, donde se va a ver la conformación de lo que va a ser las nuevas líneas de poder que va a tener el país y ver cuál es el escenario a futuro para resolver justamente no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica. Bolivia está en una recesión económica muy profunda que requiere medidas urgentes para tratar de frenar toda la ola de desempleo que está habiendo en este país. Se da además esta situación de campaña electoral con un electorado bastante fragmentado, solamente el MAS tiene una porción importante, casi un tercio del electorado según las últimas encuestas, pero todavía con un resultado bastante abierto, ¿no? O sea, no está muy claro quién pueda vencer en la primera vuelta, y si ninguno lo hace con más del 50% o más del 40% y 10% de diferencia respecto al segundo, tendríamos que ir a una segunda vuelta electoral en noviembre, ¿no? Carlos, yendo al tema de la Corte Penal Internacional, sabemos que un Estado puede acudir a la Corte Penal Internacional con una denuncia, pero la Corte solo actúa cuando el sistema penal del país que está llevando el caso fracasa, ¿no? Cuando no llega a ningún punto, a ninguna solución. En Bolivia está abierta la investigación por estos bloqueos que se produjeron de parte de partidarios del MAS, sindicales cocaleros, pero Jeanine Áñez con esta actitud ¿no demuestra que ya fracasó la justicia boliviana o está quizás dando un golpe de efecto? No, la evaluación que hace el gobierno nacional es que la justicia permanece todavía cooptada por la estructura de poder de Evo Morales, ¿no? Es decir, básicamente la concentración de poder que hubo durante la gestión de Morales ha llevado o llevó en ese momento a que el Poder Ejecutivo tenga un poder, un control básicamente sobre la Asamblea Legislativa, por supuesto, más de 2/3, y también sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial, ¿no? Así que esa causa, esa demanda que presentó el gobierno de Jeanine Áñez no se movió prácticamente ni un milímetro, por lo cual la decisión política que ha tenido el gobierno boliviano es llevar esto a instancias internacionales, considerando que se ha afectado directamente los derechos humanos de la población civil, teniendo en cuenta que las protestas y los bloqueos que hubo durante más de 10 días en el país llevaron, ¿no es cierto?, a interrumpir los servicios médicos, el traslado de personal médico, incluso de provisiones de oxígeno para pacientes que estaban en situación extrema con el COVID y que ha llevado a la muerte de más de 40 personas. Esta es un poco la argumentación urgente que ha planteado el gobierno para que sean también las instancias internacionales las que vean lo que está pasando en Bolivia, teniendo en cuenta que, según la interpretación del gobierno boliviano, es que
estas protestas han sido instigadas por Evo Morales y también, por supuesto, materializadas por la Central Obrera Boliviana, ¿no? Así que ese es un poco el planteo que se ha dado en la Corte Penal Internacional. Sabemos, por supuesto, que los tiempos judiciales de la Corte Internacional son muchísimo más largos, pero la alta fiscal internacional ha recibido la denuncia y, por supuesto, seguramente en los próximos meses iniciará un proceso de investigación, digamos, independiente para ver cuáles son las responsabilidades que se tienen que identificar en este caso, ¿no? Y con respecto a la opinión pública, Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre la imagen de Yanine Áñez? Definitivamente es un gobierno que ha perdido muchísima popularidad. Se ve como un gobierno que no ha tenido la capacidad suficiente como para enfrentar la pandemia. De todas maneras, hay que resaltar, por supuesto, que es una epidemia, una pandemia, ¿no es cierto?, que ha golpeado a un sistema de salud que ya estaba deteriorado, muy debilitado antes del inicio de la pandemia en marzo. Así que los esfuerzos han sido muy importantes, pero se nota un gobierno que ha tenido muchas debilidades, además ha tenido varias denuncias incluso de corrupción. Entonces llega a este punto con un malestar o en todo caso una decepción muy importante por parte del electorado boliviano, ¿no? Así que la situación es realmente difícil y ojalá que a través de las urnas, por supuesto, los bolivianos elijan nuevas autoridades y eso le dé oxígeno político, digamos, al poder público en Bolivia, que le permita enfrentar todos los problemas tan complicados que tiene que enfrentar el país, ¿no? Carlos, ¿qué pasaría si Evo Morales regresa a Bolivia? ¿Qué pasaría y qué le pasaría a él? Tiene él abierto una denuncia y un pedido de captura internacional, básicamente por dos causas. Por un lado está la denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral por el caso de fraude electoral que se dio el año pasado, y la segunda tiene que ver con la denuncia que presentó el gobierno respecto y la instigación a actos de terrorismo, básicamente por toda la instigación que se hizo a las protestas durante el mes de noviembre, que incluían el cerco a las ciudades, dejar a la población, por porciones de la población civil sin alimentos y toda una serie de actos, incendio de casas y demás que son parte de las acusaciones contra el MAS, ¿no es cierto? Así que sería una situación realmente en el plano judicial muy difícil para Morales y además en el plano político también, ¿no? Porque es una figura que por supuesto divide aguas en este país. Hay un sector, por supuesto, muy importante vinculado con el MAS que lo sigue viendo como un líder político importante, pero hay todo un sector social en Bolivia que, por supuesto, no quiere saber del regreso de Morales, ¿no? Así que esta inhabilitación que se ha dado en el Tribunal Judicial en La Paz le ha cerrado la puerta a la posibilidad de que él pueda candidatearse como senador por Cochabamba, teniendo en cuenta que la norma electoral concretamente señala de que todo candidato debe vivir por al menos 2 años en el lugar donde va a presentar su candidatura, pero eventualmente si es que el MAS lograra volver al poder, podría ser hasta incluso nombrado ministro de la presidencia, por ejemplo, para decir una figura, digamos, ¿no? Y podría, por supuesto, eventualmente volver. Desataría, por supuesto, una mayor crisis política, sin duda, pero bueno, habría que ver si este escenario se da. Estamos cerca de eso. Evidentemente, la última encuesta señala que el MAS está, por lo menos por la proyección de la intención de voto, a 3 o 4 puntos de poder tener un triunfo en primera vuelta. De todas maneras, las encuestas hay que tomarlas, ¿no es cierto?, de forma relativa, teniendo en cuenta que son encuestas hechas por teléfono y hay un sector muy importante de la población que no ha sido, por supuesto, consultada, ¿no? Así que si vamos a una segunda vuelta en noviembre, las posibilidades de que el MAS regrese al poder y consiga el triunfo son muchísimo más difíciles, y ahí aparece, por supuesto, la figura de Carlos Mesa, el expresidente, que está en el segundo lugar de las preferencias, ¿no? Claro, la brecha entre el piso y el techo que tiene el MAS es muy pequeña y eso le permitiría en una segunda vuelta, obviamente, al MAS no acceder nuevamente al gobierno. Es justamente también lo que había dicho Áñez en las últimas horas, que solamente le permitiría el ingreso a Morales si se enfrenta con la justicia. Falta poco tiempo, pero falta mucho por seguramente suceder en los próximos días dentro de lo que es la política en Bolivia. Te mandamos un abrazo, Carlos, y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo y estamos atentos, por supuesto, a las noticias que pasan aquí en Bolivia. Gracias. Gracias. Carlos Morales es periodista en Bolivia, nos estaba contando sobre lo que está sucediendo ya en el comienzo de la campaña y además con todas las acusaciones que estuvo recibiendo Evo Morales en las últimas horas.